La risa se clavó en su espalda como 100 puñales. Y solo faltaban 300 pesos para el recibo de agua vencido. Ramón se pasó la mano por la cara, sintiendo el filo de la barba sin afeitar de la noche anterior. La humedad del amanecer en la bodega se le metía hasta los huesos, pero era el frío de la vergüenza el que le calaba más hondo. Desde el incidente del martes, cada movimiento, cada mirada, era un peso nuevo. La bodega, normalmente llena del zumbido de los montacargas y el trajín de los compañeros, hoy parecía un mausoleo de silencio y burlas contenidas. No era la primera vez que las cuentas no le cuadraban, ni la primera que el agua amenazaba con cortarse, pero la forma en que lo expusieron, la forma en que su vida privada se desparramó en la plaza del barrio, eso era otra cosa. Lo iba a perder todo, no la bodega, no su puesto, sino la poca dignidad que le quedaba, esa que doña Hortensia le había enseñado a cuidar como un tesoro. El sonido metálico de un candado al abrirse lo sobresaltó. Era don Cirilo, el capataz, arrastrando los pies como cada mañana. Ramón se apuró a mover las últimas cajas de latas de conservas, sus músculos doloridos. El recibo de agua, con la fecha de corte marcada en rojo intenso, estaba doblado en su cartera, una promesa de humillación aún mayor si no conseguía los pesos faltantes antes del viernes. La bodega era un laberinto de estantes altos y paletas de madera. El olor a cartón viejo y a la humedad del cemento se mezclaba con el vago aroma a café que venía de la pequeña oficina de don Cirilo. Cada tarima que cargaba era un recordatorio de los turnos extras que había tomado, las horas que había robado al sueño, todo para que la plata no alcanzara, nunca. Lo que pasó el martes no fue solo un chisme, fue la confirmación pública de su fracaso, de su impotencia. Hacía casi 8 años que Ramón había dejado de ver las estrellas. No porque viviera en la ciudad, sino porque sus noches se las tragaba el cuidado de doña Hortensia. La enfermedad llegó sigilosa, primero con olvidos, luego con la necesidad de una mano para todo. Sus hermanos, el mayor en el norte y la hermana casada lejos, le habían prometido ayuda que nunca llegaba. «Es que tú vives más cerca, Ramón», le decía siempre su hermana por teléfono, una frase que se le había incrustado en el alma como una espina. Él, el menor, el soltero, el que siempre estaba disponible. Y así fue, disponible para cada vaso de agua, cada pastilla, cada cambio de ropa, cada noche en vela. La casita de 2 cuartos que había sido su hogar toda la vida, antes llena de risas y el olor a pan recién horneado de su madre, se convirtió en una extensión del hospital. Las paredes se llenaron de cuadros con los medicamentos, la mesa de noche de su madre era un inventario de medicinas, y el silencio de las horas de la madrugada solo se rompía con su tos o el quejido de su cuerpo cansado. Ramón trabajaba sus 8 horas en la bodega, regresaba a la casa para la primera ronda de cuidados, salía a buscar los abarrotes y volvía para la noche. La mayoría de las veces cenaba de pie, un plato de arroz y frijoles recalentados. La televisión era un murmullo constante que doña Hortensia apenas escuchaba, pero que a él le servía de compañía. ¿Ya te comiste las pastillas, mamita?, le preguntó Ramón, una tarde, mientras le acercaba la cuchara de un caldito de pollo. Su madre, con el cabello plateado y la piel fina como el papel, sonrió con dificultad. «Ay, mi Ramón, tan bueno tú. ¿No estarás muy cansado, mi hijo?». Él le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos. «Para nada, mamita, tú eres mi fuerza». Era una mentira que se repetía a diario, para ella y para sí mismo. Pero la verdad era que la fuerza se le estaba agotando, y el dinero, que antes estiraba, ahora solo alcanzaba para lo urgente. Cada consulta médica, cada medicamento especial, cada pañal, era un agujero nuevo en el bolsillo. Poco a poco, la casa se fue quedando sin las pequeñas alegrías, la radio se descompuso, el pequeño jardín de Hortensia se secó, y el recibo del agua se convirtió en una amenaza constante. La mañana del martes, cuando la voz chillona de la encargada de la cooperativa de agua lo reprendió a gritos en medio de la plaza, delante de todo el mercado, Ramón sintió que no solo el agua se secaba, sino también su propia alma. Ramón se metió la mano al bolsillo y tanteó los billetes arrugados, no eran más de 50 pesos, el resto lo había dejado en el buró para las medicinas de doña Hortensia.
La fecha roja en el recibo de agua le quemaba la palma. Sabía que don Cirilo era estricto, pero ¿qué más podía hacer? Necesitaba el dinero, y el viernes llegaba en menos de 2 días. Se acercó a la oficina de don Cirilo, el corazón latiéndole como un tambor de hojalata. La puerta estaba entreabierta. Vio la espalda ancha del capataz, encorvada sobre unos papeles. El olor a café rancio y a sudor viejo de trabajo lo invadió. Don Cirilo, dijo Ramón con la voz un poco ronca. El viejo levantó la cabeza. Sus ojos pequeños y vivaces lo taladraron. Ramón. ¿Qué se le ofrece, mijo? ¿Más cajas por cargar? No, señor. Yo, vengo a ver si había una posibilidad, don Cirilo. Un pequeño adelanto. El recibo del agua se me venció y... Don Cirilo se reclinó en su silla, que chirrió bajo su peso. Cruzó los brazos. Ramón, usted sabe las reglas de la bodega. Los adelantos no están permitidos. Si empezamos con uno, luego viene el otro, y esto se vuelve un mercado de favores. Ya usted ha tomado turnos extras, se lo he dado. ¿Qué más quiere que haga? Ramón sintió el calor subirle por la cara. La vergüenza de nuevo. Lo sé, don Cirilo. Pero es que... Mi mamita, ya ve usted, necesito el agua. El capataz suspiró. Un sonido largo y pesado, que pareció llenar la pequeña oficina. Ramón, yo entiendo lo de su madre. La conozco de toda la vida, pero uno no puede cargar con todo solo. ¿No tiene a sus hermanos? Dicen que la sangre tira, ¿no? Ramón bajó la mirada. Mis hermanos, ellos están lejos, don Cirilo. Tienen sus propias familias. Ah, sí. Las propias familias. Qué conveniente, ¿verdad? Don Cirilo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el patio de la bodega. Mira, Ramón, el trabajo es trabajo, la familia es familia. Pero hay cargas que pesan tanto que uno se olvida, que también hay otros hombros. Uno no nace para ser el único soporte del mundo. A veces, la mayor ayuda que uno puede pedir es decir, no puedo solo. Volvió a mirarlo, sus ojos penetrantes, pero las reglas son las reglas. No hay adelanto. Ramón asintió, derrotado. Salió de la oficina con la misma angustia, o quizás con más. Las palabras de don Cirilo se le quedaron pegadas, pero no como un consejo, sino como un reproche. No puedo solo. ¿Acaso don Cirilo pensaba que no lo estaba intentando? ¿Que no había cargado ya con más de lo que nadie hubiera podido? La idea de pedir ayuda a sus hermanos era un fantasma que lo perseguía, pero también el recuerdo de sus promesas vacías, y la frase, es que tú vives más cerca, Ramón. No, no pediría nada, seguiría cargando. La fe, esa que doña Hortensia siempre le recordaba, parecía haberse escondido también, igual que la suerte, igual que la plata. El jueves por la noche, Ramón estaba sentado en la pequeña silla de madera junto a la cama de doña Hortensia. La luz tenue de un foco pelado iluminaba la habitación. Su madre dormía con la respiración entrecortada, una sábana de cuadros descoloridos cubriéndole hasta el cuello. El silencio era casi total, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj de pared que parecía contar los segundos que le quedaban para el corte del agua. Había intentado todo el día. Había preguntado en el mercado si alguien necesitaba ayuda extra, aunque fuera por unas horas. Había revisado cada rincón de la casa buscando alguna moneda olvidada. Nada. La frustración le apretaba el pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser tan inútil? La imagen de la encargada de la cooperativa de agua, con su cara roja y el dedo acusador, se le repetía en la mente. Lo humilló, sí, pero la mayor humillación venía de sí mismo, de no poder proteger a doña Hortensia, de esta preocupación, de esta falta. ¡Qué necio he sido!, murmuró Ramón, con la voz apenas audible. Se pasó una mano por el pelo, despeinándolo. Creí que si no lo hacía solo, no valía la pena. Que era mi cruz mi penitencia. Que pedir ayuda me hacía menos hijo, menos hombre. Las palabras salieron de su boca, densas, pesadas, pero al mismo tiempo liberadoras. ¡Qué equivocado estuve! He sido un tonto. No es amor cargar hasta reventar. Es orgullo mal entendido. Es un error mío. Por no haber alzado la voz antes, por no haber dicho, no puedo más con esto,
por no haber insistido a mis hermanos, por no haberle dicho a don Cirilo la verdad completa, no solo la del agua, sino la de mi agotamiento. Se levantó y miró el recibo de agua, que seguía en su bolsillo. Ya no era solo un pedazo de papel con una deuda, era el símbolo de una carga que había elegido llevar solo, y al reconocerlo en voz alta, el peso no desapareció mágicamente, pero la forma en que lo sentía en el alma cambió. La claridad le golpeó con la fuerza de un jarro de agua fría. No era la ausencia de sus hermanos lo que lo había hundido, sino su propia resistencia a admitir que necesitaba a esos mismos hermanos. No era la falta de dinero, sino la terquedad de creer que la dignidad se ganaba en el aislamiento. A veces, el mayor acto de fortaleza es reconocer la propia debilidad. Es cuando uno deja de luchar contra sí mismo, que empieza a ver el camino. Ramón se sentó de nuevo, no porque estuviera más cansado, sino porque algo dentro de él, algo duro y oxidado, se había aflojado. Miró a su madre, durmiendo. No había ganado la lotería ni había encontrado un tesoro, pero había encontrado la verdad de su propio corazón, una verdad que había estado escondida bajo capas de orgullo y sacrificio silencioso. Y con esa verdad, la idea de hablar con sus hermanos, de verdad no como el niño que pide, sino como el hombre que necesita, ya no parecía una derrota, sino el único camino posible. Ramón, con el recibo de agua aún como un papel arrugado en el bolsillo, tomó el teléfono de disco que doña Hortensia apenas usaba, un aparato de otra época, testigo silencioso de innumerables conversaciones que ahora le parecían insignificantes. Sus dedos, más acostumbrados a la aspereza del cartón y la madera de las tarimas, temblaron ligeramente al marcar el número de su hermana, Elena, la que vivía más al norte, siempre con excusas, siempre con la agenda apretada. El tono de espera le pareció una eternidad, cada pif un reproche sordo que amplificaba la voz interna que le gritaba que se estaba equivocando, que estaba siendo débil. La vieja frase que Elena le había clavado en el alma años atrás, «Es que tú vives más cerca, Ramón, a ti te queda mejor», resonó en su mente, casi con la fuerza suficiente para hacerle colgar el auricular y seguir su calvario en silencio. El orgullo, esa armadura pesada que había llevado por años, ese escudo de su propia fabricación, lo empujaba a quedarse en silencio, a seguir cargando solo hasta que se rompiera. Pero recordó su propia voz, apenas un susurro en la oscuridad de la noche anterior, una verdad que había tardado demasiado en ver. No es amor cargar hasta reventar, es orgullo mal entendido. Es un error mío. Tragó saliva, el sabor amargo del miedo y la decisión, una mezcla extraña. Elena contestó, su voz apresurada y distante, como si cada palabra fuera un minuto de oro robado a su preciosa y ocupada vida. «Ramón, ¿todo bien? ¿Mamá está bien?» Pensé que algo malo había pasado, casi no me llamas. «Sí, Elena, mamá está. Está como siempre, dentro de lo que cabe», empezó Ramón, sintiendo como el nudo en la garganta se apretaba con cada sílaba, dificultando la respiración. «Pero yo no estoy bien. Necesito ayuda. Con los gastos de mamá, con el agua. Ya no puedo solo». La última frase salió con una honestidad brutal que lo sorprendió a él mismo. La había ensayado 1000 veces en su cabeza, en el mutismo de sus noches en vela, pero nunca creyó que la diría en voz alta, a la luz del día, a alguien más. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que Ramón, en su antigua piel, habría interpretado como reproche, como el te lo dije de sus miedos más profundos. Quiso retractarse, decir que era una broma de mal gusto, que se había equivocado de número. Pero aguantó. El peso de ese silencio fue distinto al de su soledad autoimpuesta. Era un silencio compartido, un espacio incierto donde la verdad, por fin, se abría paso entre ambos. «¿Con el agua dices? ¿Tan mal está la cosa? Pero si siempre te has arreglado, Ramón, siempre fuiste tan resuelto». La voz de Elena sonó un poco menos distante ahora, aunque aún con un matiz de incredulidad y una pizca de juicio que Ramón reconoció al instante. Ramón le explicó la situación, el recibo con la fecha de corte, la humillación en la plaza del mercado que lo había despertado a su propia terquedad, la constante lucha por estirar cada moneda para cubrir las necesidades crecientes de doña Hortensia. No adornó nada.
no se hizo la víctima, solo expuso la cruda realidad de los 8 años. Le recordó las promesas de ayuda que nunca llegaron, el papel que él, el menor, el soltero, había asumido por defecto, arrastrado por la inercia y su propio sentido distorsionado del deber. Les hizo ver que su cercanía geográfica no era una condena a la soledad, sino un llamado a la acción para todos. La conversación fue tensa, llena de pausas incómodas, de réplicas y justificaciones de Elena, sobre sus propias dificultades, pero Ramón no se rindió. Por primera vez, exigió lo que le correspondía como hermano, no suplicó como un favor. Les recordó el cuidado de su madre, no como un acto de caridad personal, sino como una responsabilidad compartida de sangre. Al colgar, no sintió alivio inmediato, sino un cansancio profundo, la fatiga de una batalla interna finalmente librada. Elena había prometido ver, ¿qué podía hacer? Una frase tan vaga como sus promesas pasadas, pero esta vez, el aire a su alrededor tenía un matiz diferente. La duda lo invadió. ¿Había sido un error? Solo había empeorado las cosas, revelando su debilidad sin obtener nada a cambio, solo para caer en la misma trampa. Esa noche, volvió a sentir el frío de la incertidumbre, pero era un frío diferente, no el de la soledad autoimpuesta, sino el que precede a un cambio. Al día siguiente, mientras Ramón cargaba tarimas con la mente aún en la conversación de la víspera, un giro inesperado sacudió su rutina. Su hermano mayor, Carlos, el de voz tosca y directa, el que rara vez se comunicaba si no era por un problema grave, llamó a su celular, un aparato viejo que solo usaba para emergencias. Ramón, con el corazón en un puño, pensó lo peor. Elena me contó lo del agua, Ramón, dijo Carlos, sin preámbulos, su voz grave pero con un tono que Ramón no había oído en años. Preocupación genuina, no reproche. ¿Y lo de mamá? ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿De verdad pensabas que tenías que hacer esto solo? Escucha, te mando algo hoy mismo. Y no solo por el agua. Es para que te des un respiro, para que mamá esté tranquila, y tú también. Ya lo hablamos con Elena anoche, no lo vamos a dejar. Ella también va a apoyar, no solo con el dinero. Va a venir el próximo mes a quedarse unos días con mamá, para que tú puedas descansar, para que salgas un rato, para que te despejes un poco, lo que sea que necesites. No nos hagas sentir inútiles, Ramón. No eres el único hijo, ni el único responsable. Las palabras de Carlos cayeron sobre Ramón como un bálsamo. Unas horas después, una notificación de transferencia bancaria apareció en el teléfono viejo de Ramón. Era más de lo que esperaba, suficiente para el agua, para las medicinas del próximo mes, y para respirar un mes, quizás 2, sin la angustia constante. Y con una nota de Carlos en el mensaje de texto. No estás solo, hermanito. Lo siento. Ramón se sintió abrumado, pero no por la desesperación. Era la abrumadora sensación de alivio, de saberse parte de algo más grande, de no cargar solo. Ramón fue a pagar el recibo al día siguiente. No lo hizo en la plaza, frente a la cooperativa de agua donde la encargada de voz chillona acostumbraba a humillar a los morosos con sus gritos. Fue a una sucursal en un barrio vecino, lejos de las miradas acusadoras, buscando la discreción que nunca había pedido para sus penas. El empleado, un joven de gafas y sonrisa amable, lo atendió sin conocer su historia, sin juicios, solo con la eficiencia de su puesto. Al entregarle el comprobante de pago, Ramón sintió un peso menos en los hombros, sí, el peso material del recibo saldado, pero también una extraña sensación de ligereza en el pecho que iba mucho más allá del dinero. Era la ligereza de saberse acompañado, de haber roto una cadena invisible de orgullo que él mismo se había impuesto. No era solo el agua lo que había recuperado, era la dignidad de pedir ayuda y la esperanza de que el peso, a partir de ahora, sería compartido, no dividido, sino multiplicado en apoyo. Una semana después, doña Hortensia estaba sentada en el pequeño patio trasero de la casa, el mismo donde las hortensias se habían secado por años de abandono. Ramón había comprado unas pequeñas semillas de flores, variedades que daban colores alegres y que no exigían demasiados cuidados, y las había plantado con ella. Ella, con sus manos temblorosas pero sorprendentemente firmes, había ayudado a cubrir la tierra, susurrando recuerdos de su propio jardín, de cuando la vida era más simple. El sol de la tarde les daba de lleno, calentando sus rostros,
un sol que Ramón no recordaba haber sentido con tanta calidez en años. Mientras Ramón regaba con cuidado, viendo cómo el agua se absorbía en la tierra seca, doña Hortensia, con una sonrisa tenue, señalaba los pequeños brotes verdes que ya se asomaban, promesas de vida que brotaban de la tierra antes estéril. Don Cirilo, al pasar por la calle de vuelta a su casa, cargando su bolsa de mandado con el mismo paso cansado de siempre, lo vio desde lejos. Ramón ya no cargaba esa sombra habitual en la espalda, ese agotamiento que le hacía arrastrar los pies. Su postura era diferente, más erguida, su mirada más serena, casi en paz. La camisa, aunque vieja y remendada, parecía limpia y planchada, y el bigote, antes un desorden indomable, ahora estaba prolijo, bien recortado. El capataz no se detuvo, no hizo ningún comentario, su rostro impasible como siempre. Solo lo observó por un momento, captando la quietud recién hallada en el hombre que antes solo conocía por el peso de sus cargas y sus fracasos. Don Cirilo asintió levemente para sí mismo, un gesto casi imperceptible, y siguió su camino. Los hombros de Ramón, antes pesados por el orgullo y la soledad de una cruz autoimpuesta, ahora parecían más ligeros, como si el peso de su yo solo se hubiera desprendido, dejando espacio para un nuevo crecimiento, para la primera cosecha de una paciencia cultivada y una vida compartida. Y si la semilla más fuerte no es la que se siembra en tierra fértil, sino la que se atreve a ser compartida. Si ya sentiste que llevabas una carga demasiado pesada y el alivio llegó al pedir ayuda, cuéntanos en los comentarios cómo fue ese momento. Y si la historia de Ramón te llegó al alma y te recordó que la vulnerabilidad es a veces la mayor fortaleza, dale like, suscríbete y activa la campanita.